Bueno, muy bien. Pues nada, los que no me conocéis, soy Elena Perea, soy nutricionista ortomolecular o nutricionista integrativo, nutricionista medicinal, que viene a decir que a través de la nutrición nuestro cuerpo puede sanarse y activar esa energía de sanación, que es lo que hacemos con Inmunocal. Entonces hoy vamos a hablar de algunas dudas que surgen porque la gente que nos dedicamos a la salud somos muy exigentes con los ingredientes. Y de repente hay gente que dice, no, pues el booster tiene edulcorantes y yo no puedo tomar edulcorante, no sé por qué están aquí. Bueno, pues hoy vamos a explicar por qué están aquí, qué es un edulcorante y sobre todo que tener la confianza que lo que llevan los productos de Inmunocal son edulcorantes naturales. Entonces vamos a explicarlos hoy, qué son, qué es el xilitol, el sorbitol y bueno, y para qué están aquí, ¿no? Entonces, bueno, os comparto pantalla. A ver si... Vale, muy bien. Pues vamos a hablar de la seguridad y el respaldo científico y del por qué también. Entonces, lo primero es el por qué. ¿Por qué es necesario usar edulcorantes? Bueno, edulcorantes nosotros no vamos a usar a lo mejor en un alimento que estamos comiendo, pero hay que tener en cuenta que en Inmunocal, en algunos de los productos de Inmunocal, hay ingredientes que tienen sabores que pueden ser amargos, ácidos o metálicos, como ocurre con los minerales o con las vitaminas. Y a veces el uso de edulcorantes o endulzantes naturales y seguros, por supuesto, permite enmascarar un sabor y también aumentar la adherencia al consumo, hacer que el producto sea agradable. Es muy importante que algo que consumimos que es en formato alimento, es decir, se va a tomar en polvo, mezclado con agua, con bebida, que no es una cápsula, quiero decir. Obviamente en una cápsula no hace falta un edulcorante, pero en algo que vamos a masticar o tragar y que nos va a activar el paladar y las papilas gustativas, pues es importante que el producto sea agradable. Esto para, sobre todo, obviamente para niños, pero también para adultos. Entonces, al usar edulcorantes o endulzantes, lo que estamos es usando una alternativa saludable al azúcar o a la fructosa, por ejemplo. Nunca se van a añadir azúcares simples ni azúcares que supongan una ingesta calórica y mucho menos una sobrecarga glucémica. Entonces, vamos a ver eso ahora. ¿Por qué es necesario? Pues para la fidelidad del consumo, para la respuesta sensorial que motiva el hábito y genera confianza y porque es agradable. Estoy tomando algo que no es que lo voy a tomar una semana para una cosa concreta, es algo que voy a tomar a diario durante mucho tiempo. Entonces necesito que sea agradable al paladar, ¿no? Entonces no es un añadido superfluo, sino una herramienta clave para garantizar seguridad, adherencia, para que no haya un aumento calórico, se usan edulcorantes y sobre todo para una experiencia positiva, que es algo que es muy importante para todos, pero especialmente para niños o deportistas, por ejemplo. Entonces, aquí muy importante esto, hablamos de edulcorantes naturales que van a mejorar el sabor, la adherencia, que son una alternativa al azúcar o a la fructosa y que van a generar adherencia y confianza. Pero ya vamos a partir de una cosa, la palabra edulcorante ya nos rechina, ¿vale? Porque pensamos en edulcorante artificial. Pensamos en el aspartamo y realmente edulcorante es equivalente a endulzante. Puede ser 100% natural. Que sea edulcorante, que endulce, no significa que sea un producto químico, ni tóxico, ni nocivo en absoluto, ¿vale? Entonces vamos a hablar de endulzantes, si queréis, a veces nos suena mejor la palabra endulzante que edulcorante. Los edulcorantes o endulzantes que se encuentran en los productos de Immunotec tienen principalmente tres compuestos, que son los glucósidos de esteviol, que vienen de la stevia, que están en el Booster Energy, en el Sport, en el Optimizer y en el WIMS. Luego vamos a tener el xilitol, que también es un edulcorante o endulzante natural que se encuentra en el WIMS. Y vamos a tener maltodestrina, pero la maltodestrina no es un edulcorante ni es un endulzante, es un vehículo de soporte que vamos a ver ahora. Y se encuentran en el Energy y en el Optimizer, ¿vale? Y son algunos de ellos como compuestos maravillosos también, porque tienen efectos también positivos en el organismo. Por ejemplo, tenemos los glucósidos de esteviol o la stevia, que es de origen 100%. ¿Qué ventajas tiene la stevia? Que es probablemente el mejor endulzante que podemos encontrar
o uno de los mejores, porque a mí el xilitol también me gusta mucho. Bueno, pues es de origen natural, se viene de las hojas de una planta que se llama Stevia rebaudiana. Sí que es verdad que tiene un dulzor 200 veces mayor que el azúcar, con lo cual endulza mucho y este es motivo por el que no podemos usar mucha cantidad de stevia. Va a ser muy poquito porque endulza mucho. No, no eleva en absoluto la glucemia, con lo cual es apto para personas que tienen diabetes sin problema. Que algo tenga un sabor dulce no significa que eleve la glucemia y en concreto en la stevia aún menos porque es una planta que tiene también muchos efectos medicinales, como planta que es. En el caso del glucósido de esteviol simplemente nos hemos quedado con el componente que endulza y está evaluado y aprobado por los organismos de seguridad alimentaria, ¿no? Aquí hay una ingesta diaria admisible que son 4 miligramos por kilo de peso de este biol, pero realmente esto es un límite, bueno, yo creo que es un poquito exagerado, pero en ningún caso vamos a llegar a ese límite con los productos de Inmunocal. Entonces son glucósidos de este biol, uno de los componentes. Luego vamos a tener el xilitol, que también, aquí también otra cosa, cuando algo acaba en ol, xilitol, sorbitol, pensamos en un producto químico y no es así. Acaba en ol porque es un alcohol de azúcar. ¿Qué significa eso? Que es un producto que viene de la fermentación de frutas y verduras. Es decir, si yo dejo una manzana fermentar, pues eso va a producir un alcohol, un tipo de alcohol y en este caso es un alcohol de azúcar que es un producto que es volátil y por eso no va a subir la glucosa en sangre ni va a afectar en ningún caso a la microbiota en el intestino. Es un polialcohol que se encuentra de manera natural en pequeñas cantidades en frutas y verduras como fresas, manzanas, peras, mazorcas, setas y también en la madera de abedul. Por eso también a veces se le llama azúcar de abedul. Nuestro cuerpo también lo produce de forma natural en pequeñas cantidades y en el caso de los productos de Inmunotech, pues tiene un origen 100% natural, pero bueno, el xilitol en general tiene un origen natural. Ya digo, es un alcohol de azúcar que se evapora y que no produce ni un aumento de glicemia, ni produce caries, ni tampoco es un producto que no sea natural. Los alcoholes de azúcar, ¿qué son? Que nos puede también sonar raro este nombre, ¿no? Pues son carbohidratos que tienen una estructura que combina azúcar y alcohol, pero no es el mismo alcohol de las bebidas. Es un alcohol que se genera con la fermentación, como hemos visto, de sustancias naturales. Es la estructura parecida a la glucosa, pero en realidad son 5 átomos de carbono y lo que hace es que nos aporte muchas menos calorías que lo que nos aportaría el azúcar. No eleva la glucosa y también no produce caries, sino que ayuda incluso a eliminar las bacterias que causan la caries, ¿vale? Por eso tiene también efectos beneficiosos para, para ese tipo de bacterias. ¿Qué ventajas tiene frente a otros edulcorantes? Bueno, pues que es natural, que tiene un poder endulzante similar al azúcar, con lo cual aquí ya no tenemos que usar esas cantidades tan bajitas que se pueden usar con la stevia y que tiene ese beneficio dental, porque inhibe en concreto esa bacteria que es el Streptococcus mutans. También es reconocido como seguro y aquí la única, digamos, pega que se le puede poner, digamos, es que en dosis altas puede causar molestias digestivas, pero eso solo ocurre a personas que ya tienen presencia excesiva de bacterias en el intestino delgado. Es decir, eso ocurre por las bacterias, no por el xilitol en sí. Es decir, las bacterias del intestino delgado pueden generar gas cuando están, digamos, alimentándose de este tipo de sustancia que es el xilitol. Pero eso ocurre a personas que ya digo con sobrecrecimiento bacteriano, lo que se llama SIBO, que normalmente son personas adultas, el SIBO no suele ocurrir con los niños, y en dosis altas, en dosis de más de 20 gramos, con lo cual en las dosis que nos encontramos en los productos de Inmunotech tampoco habría ningún problema para estos casos. Luego ya tenemos aquí otro componente que ya no se encuentra por su efecto edulcorante, es la maltodextrina.
La maltodextrina también es 100% natural. No nos olvidemos que aunque sean palabras raras que nos suenan a químico, o el xilitol, maltodextrina, tienen un origen natural y se obtienen de almidón de vegetales, como puede ser del maíz, de la yuca, de la patata, del arroz. ¿Vale? De ahí es donde obtenemos la maltodextrina. Pero la maltodextrina, como ya digo, no se encuentra como edulcorante. Eh, es lo que nos va a ayudar a tener maltodextrina por ejemplo, en el booster verde o en el energy, es que nos va a ayudar a transportar los nutrientes. Es decir, se le llaman polvos nutracéuticos, es un vehículo portador de otros ingredientes. Por ejemplo, la stevia ya hemos visto que la cantidad es muy pequeñita la que podemos poner. Entonces necesitamos un vehículo que le distribuya. Es como si yo voy a hacer imaginaros, voy a hacer un pan, necesito harina para que la harina me sirva de transporte, pues, por ejemplo, para el edulcorante que voy a poner o el bicarbonato. Entonces necesitamos este polvo que es un poco más abundante en comparación, que nos va a hacer ese efecto de portador y además va a mejorar la textura y sobre todo también la solubilidad y la estabilidad, que también son muy importantes. Si no, tendríamos un producto que a lo mejor se nos quedaría pegado, que no se mezclaría bien y que el sabor dulce estaría como encapsulado en una parte, no estaría distribuido, ¿no? por todo el producto. Entonces nos va a facilitar la dosificación en sobres, en concreto en los productos de Inmunotech. También está clasificado como seguro, tiene una rápida absorción, o sea, puede elevar la glucosa, pero si estuviera consumiéndose en cantidades abundantes, que son mayores de 15 gramos, y ahora vamos a ver las cantidades reales que tenemos en los productos de Inmunotech, y en los suplementos se usa en dosis muy pequeñitas porque no se está usando como edulcorante, se está usando simplemente como vehículo. Entonces, en concreto en los boosters puede aparecer como primer ingrediente, pero porque en comparación con los 50 ingredientes que tiene el booster, pues en comparación va a ser mayor porque el booster tiene muchísimos ingredientes y todos ellos están en cantidades muy pequeñitas porque son concentrados. Aquí tenéis los productos Inmunocal que sí que llevan este tipo de endulzantes naturales. Tenemos por un lado el Booster Optimizer y el Energy, que llevan la maltodextrina como vehículo y la stevia como edulcorante en cantidades muy pequeñitas por el gran dulzor que genera la stevia. Luego tenemos en los wings que son masticables, con lo cual también es importante el sabor y sobre todo porque están dirigidos a niños. Al niño le podemos dar muchas cosas sin edulcorar, pero en una pastilla que se va a tener que tomar a diario y masticar, pues es importante que el sabor sea agradable. Y aquí tenemos la stevia y el xilitol, que son también naturales. Y luego, por último, en el Sport tenemos simplemente la stevia. Entonces, en el Booster, en el Energy y en el Optimizer, la maltodextrina la vamos a tener en dosis de 3,5 gramos en el rojos y verdes y de 3 gramos en el Energy, que está muy por debajo de las dosis que se consideran que no serían, que podrían afectar la glucosa, como son 15 gramos, ¿vale? Entonces tenemos en uno 3,5 y en otro 3 gramos. Esto es equivalente en cantidad de azúcares, digamos, o de carbohidratos a un octavo de manzana o a 3 uvas. Eso es lo que nos puede aportar de azúcares la maltodextrina de los boosters. Luego ya para endulzar, porque esa cantidad obviamente no endulza, es simplemente un vehículo, para endulzar pues va a tener el esteviol, los glucósidos de esteviol, que son 45 miligramos eh, en el verde y 100 miligramos en el Energy, que esto va a ser obviamente para mejorar el sabor. Son cantidades muy pequeñitas. La stevia ya hemos visto que es muy raro que tenga una dosis que no vaya a ser recomendable, pero bueno, se considera menos de 4 gramos, pero estas cantidades son mínimas. Luego, en los WIMS, vamos a tener 1,6 miligramos de glucósidos de esteviol, que es insignificante, aparte que ya hemos dicho que la stevia, a mi parecer, no tiene una dosis máxima especialmente necesaria. Pero bueno, en el xilitor por perla, para mejorar sabor y reducir el sabor de la stevia, que tiene un sabor muy concentrado y muy intenso,
lleva 3,5 gramos de xilitol, que está por encima, muy por debajo de los 20 gramos que se recomienda máximo que se pueda consumir una persona, sobre todo si tiene SIBO. Aquí estamos viendo una cantidad mínima, 3,9, bueno, 4 gramos, muy por debajo del mínimo de que esté por debajo de 20 gramos. Y luego en el WIMS también vamos a tener un poquito de sorbitol, que pasa lo mismo, acaba en ol, es un nombre raro, pensamos que es químico, pues también es 100% natural, también tiene origen natural y solamente vamos a encontrar 1,6 gramos, que está muy por debajo de la dosis que se recomienda que sea inferior a 20 gramos. ¿Vale? Entonces, superior a 20 gramos de xilitol, superior a 20 gramos de sorbitol, podría afectar dando gases, que no es un efecto tóxico, es simplemente gases, en personas que tengan sobrecrecimiento bacteriano. Pero la mayoría de los niños no tienen sobrecrecimiento bacteriano. Y las cantidades son tan bajitas que incluso una persona que tuviera sobrecrecimiento bacteriano no tendría problema. Tendría problemas si se tomara, por ejemplo, pues 20 WIMS al día. Estaríamos llegando ya, o 10 WIMS al día, no sé, cantidades muy superiores de lo que se recomienda, ¿no? Y luego en el Sport también tenemos glucósidos de esteviol, 12,5 miligramos. También inferior a la dosis de 4 gramos que se recomienda y ya está, ¿vale? Es el único edulcorante natural que vamos a encontrar. Luego en los boosters tenemos por un lado maltodextrina, que son dosis de eso, de 3,5 gramos o 3 gramos en el Energy, y los glucósidos de estediol que... Ah, perdona, esto ya lo hemos visto. Ahora me estoy... Vale, me estoy yendo... Vale, y aquí, bueno, aquí sería todo, hemos visto todos los productos. Y aquí vamos a revisar un poquito las, digamos, dudas que puede tener la gente y para que revisemos si se ha entendido bien y que quede bien claro. Es un mito que el xilitol suba el azúcar en la sangre, el xilitol no sube azúcar en sangre. Y es un mito que el xilitol sea un edulcorante artificial. Aunque se le llame edulcorante, es un endulzante y es 100% natural. Sí es verdad que no se puede tomar en dosis altas, pero que superan a los 20 gramos en personas que tengan SIBO o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y es verdad que es un alcohol de azúcar producido por un proceso natural de fermentación en frutas o verduras. Y en el caso de la maltodextrina, pues es un mito y no es una realidad que la maltodextrina que contienen los boosters pueda subir la glucosa en sangre porque son cantidades muy pequeñitas que no, ni siquiera endulzan. Y también es un mito que la maltodextrina se vaya a usar como edulcorante. Se utiliza como vehículo de transporte para las vitaminas, los compuestos y la stevia. Y luego sí es una realidad que la cantidad que contienen los booster no sube la glucosa porque es una cantidad muy pequeñita y es una realidad que se utiliza para dar volumen y estabilidad. Entonces, bueno, hasta aquí es lo más importante que quería compartiros, que lo tengáis para poder revisarlo, compartirlo y para que no haya esas dudas que suele tener la gente, que a veces reaccionamos muy rápido porque vemos una palabra que nos suena raro y no conocemos bien y pensamos que es química y realmente los productos de Immunotech son 100% naturales en todos los sentidos. O sea, incluso los edulcorantes son de origen 100% natural. No sé si es una presentación cortita porque también quiero que la tengáis ahí para poder usar en cualquier momento. Pues muy bien, Elena, jo, lo has explicado fenomenal. Creo que las dudas, bueno, ahora veremos a ver el chat, lo que hay por aquí, pero vamos, yo creo que ha quedado bastante claro. Así que si te parece, voy a leer, ¿vale? A ver si hay alguna cosilla que te hayan Ah, puesto por sí. aquí. A ver. Bueno, es que lo que te han puesto son cosas que, que eres una súper Ah, profesional, que qué bien explicado, ah, que cómo nos culturizas. ah, sí. Qué graciosas. Cultura general, claro. ¿Tenéis alguna duda en concreto? ¿Algo que queráis preguntarle a Elena? Aprovechad que la tenéis aquí porque si alguien tiene alguna duda en concreto, ¿vale? Pues es el momento idóneo ahora. Pero me ha encantado sobre todo lo de WIMS, Elena, porque fíjate que cuando lanzamos WIMS, esto ya es una reflexión personal, cuando lanzamos WIMS había mucha controversia, que si lleva edulcorantes, ¿te acuerdas? En una reunión que Sí, tuvimos, que si tal.
Y ha sido buenísimo que lo hayas aclarado porque al final es un producto totalmente natural, ¿no? Claro, de ahí surgió un poco la idea de hacer esta presentación para Eso es. aclarar esto, porque veo que hay mucha confusión con ese tema. A ver, mira, una compi dice una pregunta. ¿Una persona que busca cetosis por su entrenamiento deportivo no debe tomar los booster? Bueno, ya habéis visto que la maltodextrina, por ejemplo, equivale en los boosters, equivale a 3 uvas, ¿vale? Luego puede haber un pelín de otros carbohidratos mínimo que pueden estar en el arándano. Pero vamos, que no, que es cantidades muy pequeñas. Entonces, esa persona que está en cetosis tiene que ver qué cantidad de carbohidrato, porque algo de carbohidrato está consumiendo. O sea, no se puede hacer una dieta que es 100% proteína, 100% grasa, siempre va a haber una parte. Entonces, que haga el cálculo por cantidad de carbohidrato que tiene el booster, que es una cantidad muy pequeñita, y de ahí calcule si le encaja, ¿vale? Pero vamos, yo creo que sí, que 100%. Genial. Y bueno, hablan de embarazadas, no entiendo. Cuando decís embarazadas, ¿qué productos mejor no dar? ¿Os referís de productos de Inmunotech? Pues Elena, creo que todos, ¿no? Menos el multiresveratrol. Ah, para embarazadas, dices. Ujú. Bueno, no hay problema con el booster verde, no hay problema. El energy, dependiendo de si la persona toma cafeína o no, o si está acostumbrada a tomar cafeína o no. Em, y bueno, no hay problema en realidad en el embarazo. El único problema en el embarazo que tener en cuenta, que yo siempre tengo mucha precaución, pero a veces las precauciones no son por el efecto real que pueda producir, sino por curarnos en salud. Es decir, si tú le dices a una embarazada, toma esto, y luego por lo que sea tiene un problema en el embarazo, que no tiene nada que ver con lo que tú le has dado, pero podría decirte, oye, que he visto no sé dónde, que esto no se puede tomar y tú me dijiste que tomara, entonces ahí tenemos que tener cuidado con las hierbas. O sea, yo en el embarazo no recomiendo usar productos herbarios que tienen un efecto terapéutico, por ejemplo, las baganas. Bueno, entonces en ese caso yo no daría el K21 porque contiene hierbas, Mm, pero el booster sí lo daría porque son nutrientes, son alimentos. perfecto. ¿Y la creatina tiene algo que ver con la subida de la glucosa con un diabético tipo uno? Es decir, el Immunocal Platinum. No, porque también las dosis son muy pequeñas, son 400 miligramos. Para que la creatina pueda tirar la glucosa, estaríamos hablando de dosis 10 veces superiores, o sea que no. Em, No. Había otra pregunta que he visto que... Dice que si Inmunocal, entiendo, no Inmunotech, sino Inmunocal, rompe la dieta intermitente, te refieres al ayuno. O sea, entiendo al que ayuno intermitente, sí. El ayuno intermitente en principio no si tomamos solo el inmunocal azul o el platino. Si ya tomamos el booster verde, podría ser que sí. Eh, sí. perfecto. Entonces mejor por seguridad estar solo con los inmunocales. ¿Y ¿Más Wims preguntas? cuántas? Ah, eso, sí, eso era lo del WIMS. No pasa nada porque, a ver, os lo recuerdo. El WIMS tiene de cantidad de xilitol, a ver un segundito, tiene bueno, vamos a decir 4 gramos por comprimido, ¿vale? Y el xilitol, para que nos pudiera dar molestias en una persona con problemas digestivos, que no pasaría en otra persona, yo me podría tomar, estamos hablando de dosis superiores a 20 gramos, o sea que estaríamos hablando de más de 5 WIMs al día para una persona con SIBO, ¿vale? Con SIBO. Pero esto es lo mismo que si los chicles con xilitol. O sea, si yo tengo SIBO y me tomo 10 chicles al día, pues me va a dar gases. Pero eso no es un daño real de que me está haciendo un efecto tóxico. Es simplemente me está generando fermentación en el intestino y me puede dar gases. Pero eso es porque yo ya tengo unas bacterias que están en un lugar erróneo en mi intestino, están en el intestino delgado, donde se produce esa hinchazón. Vale, entonces, para que el WINS me siente mal, yo tendría que tener primero sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Que ya digo, en un niño no es el caso. Y además me tendría que tomar más de 5 WIMS al día. Y luego el efecto que me va a producir es un efecto de darme gases, no que me vaya a hacer daño en sí. No es un efecto tóxico, ni negativo en sí, simplemente que me está fermentando por las mismas bacterias que se lo están comiendo, digamos, ¿no?
perfecto. Pero de todas ¿vale? formas, no está, la dosis indicada no son 4 WIMs, o sea que al día. Claro, es uno al día, no está pensado para adultos. Correcto. Si lo tomara un adulto, pues se tomaría uno o dos al día. No te vas a tomar cinco, a no ser que te hayas vuelto adicto al Wims y te encante el sabor y estés todo el día tomándote Wims. Que más de cinco nadie se va a tomar, obviamente. Entonces, bueno, la dosis es uno al día y esa dosis tiene esos cuatro, solo 4 gramos de xilitol, que es una dosis muy bajita. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta que casi es más un comentario simplista? Em, Ah, gala, sí. Efectivamente, Elena, has dicho, los nutricionistas en general son gente bastante exigente, saben leer etiquetas. Y a mí me pasó el primer año que estuvimos presentes en el Congreso de Medicina Integrativa, pasó una nutricionista y cogió la cajita del booster rojos y verdes y empezó a leer y dijo, esto es un azúcar, esto es un azúcar, esto es un azúcar, esto es un azúcar. Entonces, yo puedo simplificar, yo que no soy nutricionista, y decir, em, lo que llevan los productos de Inmunotech lo puede tomar cualquier persona, aunque sea diabético, porque no le va a elevar la insulina. Me lo puedo Sí, quitar de encima 100%, así. claro, O sea, claro. yo sí, no digo una tontería. Luego ellos que estudien. No, 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 no. O sea, ya habéis visto que la cantidad de maltodextrina, que es el único azúcar, entre comillas, que lleva... porque azúcar es una palabra muy genérica. Tú puedes decir, esto es un azúcar. Bueno, estamos hablando de un carbohidrato y necesitamos también carbohidratos. O sea, no vamos a demonizar todos los carbohidratos solo por hecho de ser un carbohidrato, ¿no? Pero si vamos a hablar de cantidad, la cantidad de maltodextrina equivale a 3 uvas o a un octavo de manzana. Entonces tú le puedes decir, sí, en proporción con el resto de ingredientes que tiene tantos, pues es más cantidad de maltodextrina que de, yo qué sé, de jengibre, por ejemplo. Pero porque hay tanta variedad y porque la maltodextrina está ahí para hacer de vehículo. Pero en cantidad equivale a un octavo de manzana. Entonces, un octavo de manzana nunca le va a subir la glucosa a un diabético. Claro, Entonces, yo me quedaría más con lo que equivale. Equivale a un Claro, octavo de manzana. claro. perfecto. Más simple, claro. Para Claro. nosotros es mucho más Sí. simple. Ujú. Gracias. Muy Mm. bien, pues Elena, muchas gracias, porque ya veo que hay preguntas genéricas, chicos. Esto no es, o sea, Ah, entiendo vuestras inquietudes, pero genéricas de cosas ya concretas, pues ya sabéis que mejor en las formaciones que destinemos a eso en concreto, ¿vale? Porque si no, Elena hoy ha venido a hablar de edulcorantes y de todo eso, que es muy sí. interesante y no la vamos a la pobre a bombardear con otras cosas. Así que, Elena,